Ustedes van a encontrar en el inicio de la página de Canva. Aquí tienen como todo lo que se puede diseñar desde esta página. Se pueden hacer póster, invitaciones, collage, folletos, tarjetas, bueno, cantidades de cosas, eh, presentaciones, flyer, bueno, diferentes. Lina, porfa, cierras tu micrófono. Creo que hay un problema con el, ya, listo, con el internet de Lina. A ver, bueno. Entonces les decía que aquí podemos crear diferentes diseños, ¿sí? Y nos dan varias opciones. Entonces uno entra aquí donde dice infografía, ¿sí? Esto va a quedar en la grabación de la clase, entonces si se les pierde la información o si se les olvida algo, ahí lo van a encontrar. Entonces uno encuentra aquí infografías y del lado izquierdo, acá de su pantalla, entonces ustedes van a encontrar diferentes tipos de infografías. Aquí hay sugerencias, bueno, hay diferentes modelos sobre los cuales se pueden trabajar. Y aquí encontramos infografías cronológicas. Entonces le voy a colocar aquí en ver todo y hay varios modelos de infografías cronológicas. Entonces, bueno, no sé, hay unas que son con dibujos como esta, ¿sí? Donde en este caso, pues lo que nos dan es una serie de información, o sea, se utiliza, cuando oprimimos un, un esquema, él no lo coloca aquí para que nosotros hagamos los cambios que consideremos necesarios. Pero bueno, aquí tenemos una forma de línea de tiempo, ¿cierto? Donde vamos colocando, en este caso, de arriba hacia abajo, esta es una rutina diaria, ¿no? Entonces, a qué hora se levanta, a qué hora desayuna, a qué hora no sé qué. Esto es una rutina diaria que es cronológica también en horario. Aquí tenemos una infografía que es también de una rutina, un día en la vida de un blogger se llama. Entonces, aparece aquí como toda la información. No sé, yo no la manejo desde el celular, pero sí está la aplicación en el celular, entonces supongo que debe ser más o menos de la misma manera. Aquí tenemos una similar a lo que les estoy diciendo, que es la breve historia de los deportes. La voy a ampliar acá para que ustedes la puedan ver. Y tiene el título, entonces aquí dice que el boliche apareció en el 3200 antes de Cristo, que luego el béisbol en el siglo tal, y lo que hacen es dar una breve explicación y un dibujito que explique cada una de las características. Es como una infografía cronológica, en este caso, de la historia de los deportes. Vamos a mirar a ver qué otro ejemplo tenemos para que ustedes la puedan ver. Aquí, por ejemplo, tenemos otra infografía cronológica que es del ciclo vital de la mariposa. Entonces, la etapa 1, la etapa 2, lo mismo, una descripción chiquitica y un dibujo que representa eh, ese, esa etapa. Eso es una infografía, ¿sí? Eso es una infografía. Y en este caso, pues es una infografía de tipo cronológico. Ay, lo saqué de la página. Una infografía de tipo cronológico que necesitamos en este caso. Hay otras, como esta que tenemos aquí. Esta no tiene, pues tiene algunos esquemas, pero más que todo es como los pasos. Bueno, que apenas que me sacó por un momento de la clase y les estaba mostrando
otros ejemplos de infografías que también se pueden encontrar en la página. Entonces aquí tenemos otro que es como del proceso del vino. Es que primero la cosecha, todo el procesamiento que se hace a nivel del vino. Fíjense que es chiquita, no es algo tan grande. Y lo que tiene pues es la información más relevante y sobre todo que es información, como les decía, de tipo cronológico. Es decir, donde se puede llevar un orden de fechas o un orden de pasos, ¿sí? Un orden de fechas o un orden de pasos. Entonces, eso es lo que encontramos en este tipo de infografías. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro cuál es la idea? Entonces, en la página buscan ustedes donde diga infografía, ubican la infografía cronológica, igual todo lo pueden cambiar, ¿no? O sea, esto nos permite hacer cambios de color, hacer cambios de letra, aquí encuentran ustedes todo lo relacionado. Si van a colocar, como deben colocar es las fotos relacionadas con el tema que estamos viendo, aquí vemos que en la parte inferior de este lado izquierdo dice más. Ah, no, no es aquí en más. Bueno, eso es para ver otros estilos y esto. Pero aquí nos dice, hay una parte que dice archivos subidos. Entonces uno le da ahí y acá nos dice subir archivos, ¿sí? Entonces puede uno subir del computador las gráficas, los archivos que necesite para colocarlos en su infografía. De resto no es sino solamente tomar darle clic y ya inmediatamente, fíjense acá, aparece sobre la infografía y uno lo que hace es moverlo al lugar donde lo necesita o Profe, borrarlo ¿en eso si se ya no pueden lo hacer requiere. plantillas propias? Sí, claro, tú puedes tener una en blanco, también aquí en la parte de arriba dice plantillas. Entonces tú puedes tomar, están las que están ahí, o tú puedes elaborar la que tú quieras, ¿sí? Puedes hacerla a tu gusto, le puedes cambiar todo, le puedes quitar todo y volverla a iniciar. O sea, las posibilidades son las que ustedes escogen, ¿sí? Pues ya va en la originalidad de cada quien y en la motivación que le pongan al trabajo que van a hacer, ¿vale? ¿Entendido entonces qué es una infografía? Bueno, vamos entonces a lo que les decía, vamos a hacer el proceso de la lectura, ustedes van a ir siguiendo la lectura, aquí igual la voy a dejar en la pantalla, ¿cierto? La voy a dejar en la pantalla para que ustedes vayan siguiendo la lectura y ustedes toman el apunte de lo que consideren más relevante. Ustedes saben que a veces hay información que no es tan importante, pero como vamos a elaborar una infografía, pues yo debo tener los datos que se requieren para esta información. Como ven, es un poco extensa la lectura, pero pues más allá de eso es em, pues lo que ustedes extracten de ella, ¿no? Estamos hablando entonces del desarrollo histórico de la microbiología. Y resulta que los microorganismos se originaron casi que con el ser humano, ¿no? Hace 4.000 millones de años ya están los microorganismos, pero la microbiología como tal es una ciencia joven, es una ciencia reciente. Los primeros microorganismos se observaron apenas hace 300 años, ¿sí? Hace 300 años y tuvieron que pasar 200 para que se reconociera su importancia, ¿sí? Hasta cuando la gente empezó a morirse de enfermedades que no tenía idea. La infografía la hacen en Canva. La infografía es en Canva, para quien está preguntando, y en el cuaderno van a tomarles los datos que van a necesitar para esa infografía, ¿sí? Pero la infografía como tal la hacen en Canva, eso luego se descarga, ahorita les muestro para descargarla, y simplemente me la envían al, al, al Classroom, no es más. Entonces, les decía que hasta hace 200 años se entendió lo importante que eran los microorganismos para la humanidad, cuando resultó que pudieron darse cuenta que había una cantidad de gente que se moría después de una cirugía, gente que se moría
y no tenían ni idea de cuáles eran los motivos, cuáles eran las razones. Enfermedades como la neumonía, la tuberculosis, eran enfermedades que proliferaban en la época de la colonia y la gente, ni idea por qué estaban sucediendo ese tipo de cosas. Y justamente todo empieza a descubrirse a partir de, de los microscopios. Anton van Leeuwenhoek descubre los microscopios, o descubre, bueno, otra, descubre no, creo, porque pues no estaban hechos, él los creó, ¿cierto? Él empieza a hacer su proceso con el microscopio y justamente eso es lo que permite que podamos hablar de microbiología, del descubrimiento de los microorganismos. Entonces, la existencia de los microorganismos no se conoció hasta la invención del microscopio. La primera persona en describir los microorganismos en detalle fue el holandés Anthony van Leeuwenhoek en 1684, a los cuales denominó animáculos. Así los llamó él, animáculos. Leeuwenhoek examinó el agua de lluvia, de mar, de río, la saliva y otras materias. Y sin embargo, no, estas observaciones no condujeron a ninguna investigación acerca de las posibles actividades de los microorganismos, ni como agentes de fermentaciones, ni de enfermedades infecciosas, ya que el desarrollo de la química y de la medicina era demasiado primitivo. O sea, en la época de Leeuwenhoek, que fue el siglo XV, todavía había muchas cosas que no habían sido descubiertas. Recuerden que en esa época, si nos remontamos un poquito a la historia de la química, estábamos en la Edad Media. Entonces, en esa época todavía estaban los alquimistas y los diatroquímicos, eh, y no había desarrollo de nada más. Entonces, él simplemente hace sus microscopios, empieza a observar, se da cuenta que hay unos organismos que se pueden observar con un microscopio, los llama animáculos, pero hasta ahí quedó, hasta ahí quedó en ese momento, en las primeras observaciones. ¿Por qué? Porque no había desarrollo de las ciencias todavía. Entonces, solamente quedó en las observaciones que Leeuwenhoek hizo. Luego entonces viene el origen de los microorganismos con la teoría de la generación espontánea. Esa teoría ustedes ya la vieron. ¿Alguien se acuerda de qué habla la teoría de la generación espontánea? Cuéntanos. Cuéntenme quién se acuerda de qué dice o de qué se trata. Pues nos lo explicaron de una forma que, por ejemplo, dejaban un pan ahí fuera y otros lo tapaban. Y en ese momento veían como el pan se iba pudriendo y saliendo animales de él y empezaban a comer. Ujú, Pero en el otro lo levantaban y solo estaba un poquito, no estaba completo. ok. Bueno, por acá me dicen que esas teorías no son sobre el origen de la vida. Claro que sí. Ajá, que la materia en descomposición creaba vida. Exacto. La teoría de la generación espontánea nos decía que la vida se podía crear de la nada, ¿cierto? De la nada, porque dejaban un pedazo de carne. De hecho, el experimento original fue con un pedazo de carne. Y entonces quedaba la carne ahí y decían, luego aparecían gusanos, luego aparecían ratones, luego aparecían, en fin, ¿cierto? Aparecían una serie de organismos y decían, bueno, entonces la vida puede surgir de un organismo muerto, ¿cierto? De materia orgánica que no tiene, digamos, vida como tal, se puede generar la vida. Y hasta ese momento, luego vino la teoría, luego vino la forma de refutar esta teoría, que era donde se hablaba, cuando fue el experimento de lo que decía Luis, o sea, una que estuviera a la intemperie, al aire libre, y otra que estuviera lejos del aire o fuera del aire. Entonces, ¿qué sucedía? Que en ese caso no se generaban ni gusanos, ni se veía ningún otro tipo de organismo allí, co- eh, en, pues que generara la vida. Esa teoría, donde se refutó la generación espontánea, se llamaba la teoría de la biogénesis. Entonces se determinó que una vida proviene de otra vida, ¿sí? De otra vida, no proviene de organismos inanimados o sin vida.
Entonces dice acá, una vez descubiertos los microorganismos por Leeuwenhoek, se empezó a especular sobre el origen de estos animáculos, de dónde salían esos microorganismos. Y se formaron dos escuelas. Una de ellas que admitía la existencia de estas estructuras, pero apoyaban la teoría que provenían de la descomposición de los tejidos de las plantas y de los animales, o sea, que eran el resultado de la descomposición, no que ellos causaban la descomposición, sino que cuando se descomponía un alimento, exacto, por acá lo que me colocan en el chat, cuando se descomponían los alimentos, generaban las bacterias, ¿cierto? Nacían a partir de la descomposición. Y la otra, entonces, que la vida se genera, entonces decían que la vida se generaba a partir de materia no viva. Y luego, entonces, que se llamaba teoría am, de generación espontánea o también abiogénesis. Y luego ese concepto cambió por la teoría de la biogénesis, donde se decía que los animáculos se originaban como ocurre con las formas de vida superiores, a partir de otros animáculos padres o microorganismos padres que daban lugar a los microorganismos hijos. Y bueno, entonces se realizaron muchos experimentos que llevaron a resolver que definitivamente no hay teoría de la generación espontánea. La idea de la generación espontánea se remonta a la cultura griega, los cuales creían que las ranas y gusanos crecían espontáneamente a partir del lodo. Incluso existían recetas donde decía que llenando una tinaja con trapos y colocándola en un sitio apartado durante semanas, al final crecían ratones a partir de los trapos. Esa es otra cosa, también se consideraba que dependiendo del tipo de materia inorgánica se obtenía un tipo de animal en particular, ¿cierto? Entonces los generaban ratones, según lo que pensaban los griegos. En el siglo XVII, el italiano Francesco Redi demostró en 1668 que los gusanos encontrados en la carne podrida eran larvas que provenían de los huevos que previamente habían depositado en la carne las moscas y no el producto de la generación espontánea. Es claro, cuando la carne quedaba al ambiente, podía pasar una mosca, dejaba allí sus huevos y luego aparecían los gusanos. Pero como esa parte no la veían, entonces la teoría de la generación espontánea pensaba que era que no, de la carne salen gusanos. No, de la carne no salen gusanos, ¿cierto? Sin embargo, una cosa eran los huevos de moscas y otra los microorganismos que solo se podían ver con la ayuda del microscopio. En 1745, Needham hirvió trozos de carne para destruir los organismos preexistentes y los colocó en un recipiente abierto. Al cabo de un tiempo observó colonias de microorganismos sobre la superficie y concluyó que se generaban espontáneamente a partir de la carne. O sea, volvemos otra vez a la generación espontánea. En 1769, Lázaro Spallanzani, perdón, repitió el experimento, pero tapando los recipientes y ahí no aparecieron las colonias, lo que contradecía otra vez la generación espontánea, pero Needham argumentó que el aire era esencial para la vida, incluida la generación espontánea de microorganismos, y este aire había sido excluido en los experimentos. O sea, él seguía pensando que la situación era igual, que sí había generación espontánea, pero que el aire era necesario para que la hubiera. Unos 100 años después, en 1836, Franz Schulze pasó el aire a través de unas soluciones ácidas fuertes hacia el interior de un recipiente. Aquí ya tenemos mayor desarrollo de las otras ciencias con carne hervida. Al año siguiente, Theodor Schwann pasó el aire a través de tubos calientes. Los microorganismos no aparecieron en ningún caso, ya que los microorganismos presentes en el aire habían sido aniquilados. Sin embargo, los que apoyaban la generación espontánea comentaban que el ácido y el calor alteraban de tal manera que impedía la generación espontánea de los microorganismos. Ellos defendían su teoría a capa y espada, ¿cierto? Seguían manteniéndose en la generación espontánea. Sin embargo, fue Louis Pasteur el que zanjó definitivamente la controversia en 1864 al utilizar matraces con un tubo largo y curvado llamados cuellos de cisne. El aire pasaba libremente a través del cuello, pero los microorganismos no aparecían en la solución, ya que las partículas de polvo y microorganismos sedimentaban en el recodo del cuello. Estos experimentos de Pasteur promovieron el reconocimiento de la biogénesis,
Posteriormente, Pasteur empezó a estudiar el papel de los microorganismos en la producción del vino y como causa de las enfermedades. Básicamente, se considera a Louis Pasteur el padre de la microbiología, porque fue el que más trabajó con respecto a los microorganismos. Fíjense que en este caso, él es también el considerado el autor de la teoría de la biogénesis, porque ya definitivamente quitó toda duda que hubiera con respecto a lo de la generación espontánea con este experimento. Entonces, él hizo pasar el aire, pero utilizó unos cuellos, unos tubos que tenían un cuello de cisne, y entonces lo que hizo este cuello de cisne fue como que ahí quedaban guardados todos los sedimentos, los microorganismos se recogían ahí, entonces el aire que pasaba era un aire totalmente limpio de cualquier otra partícula, y claro, cuando llegaba allá, pues ya no había microorganismos y por lo tanto no se generaban ni colonias, microorganismos, ni otras formas de vida. Luego entonces viene el trabajo más fuerte de Pasteur, que tiene que ver con la fermentación, y a ver si alguien me dice cuál es el otro proceso que tiene que ver con Pasteur, que está muy relacionado con su nombre. Pasteurización. Muy bien, Catalina, la pasteurización. Se llama así precisamente en honor a quien la creó el proceso, que fue justamente Luis Pasteur. Entonces dice, sin duda desde la prehistoria los hombres utilizaban con provecho las fermentaciones, pero no tenían ni idea de qué era lo que estaban haciendo. Entonces el pan fermentado, hoy todos los días, hoy todos nosotros sabemos que el pan es un producto fermentado, ¿cierto? ¿Qué hace que el pan se fermente? ¿Qué sustancia con la uva en el pan hace que se fermente? La levadura, Muy Levadura. bien, la levadura, la levadura. ¿Y qué será la levadura? ¿Un microorganismo? un hongo, sí, un microorganismo. Exacto, es un hongo. La levadura es un hongo. Entonces, el pan fermentado se conoce desde hace varios miles de años. Los jeroglíficos egipcios, así como las representaciones gráficas en todo el Próximo Oriente, atestiguan que el hombre recurría a la fermentación para fabricar bebidas alcohólicas ya varios milenios antes de Jesucristo. Al preparar pan, vino, cerveza o sake, los egipcios, sumerios y todas las personas hasta mediados del siglo XIX empleaban sin saberlo y de una manera empírica una familia de agentes biológicos muy originales que los acaba de mencionar el señor Zamudio, las levaduras. Para todo eso se necesitaban las levaduras que realizan la fermentación alcohólica. El papel de las levaduras como agentes fermentadores no fue reconocido hasta 1856 por Louis Pasteur. Las teorías científicas de esa época reconocían la presencia de levaduras en la fermentación alcohólica, pero estas levaduras eran consideradas como compuestos químicos complejos sin vida. Recuerden que todavía era muy incipiente hablar de microorganismos, entonces ellos pensaban que las levaduras eran solamente compuestos químicos. Era la teoría mecanicista liderada por los químicos alemanes von Liebig y Wöhler. Louis Pasteur, químico francés, propuso la teoría vitalística y demostró que las células viables de levaduras causan fermentación en condiciones anaeróbicas. ¿Qué es eso de anaeróbico? Es anaeróbico sin oxígeno, muy bien, sin oxígeno del aire, es anaeróbico. Durante dicha fermentación, el azúcar presente en el mosto es convertido principalmente en etanol y CO2, que eso lo vamos a ver más adelante en los tipos de fermentación, y sus ilustraciones claramente muestran auténticas levaduras vínicas, o sea, del vino, y en sus escritos él las diferenciaba claramente de otros componentes. En el verano de 1856, M. Vigo, un fabricante de alcohol en la ciudad de Lille, en el norte de Francia, sufría repetidos fracasos en las fermentaciones de sus productos. En este proceso intervenía la fermentación de la caña de azúcar para producir alcohol etílico, pero una y otra vez el contenido de las tinajas se agriaba y al final, en lugar de alcohol, se obtenía una sustancia que despedía un olor parecido a la leche agria. Sucedió que el hijo de Vigo,
estudiaba en la Facultad de Ciencias, cuyo decano era Pasteur. Y a través de su hijo, él le preguntó a Pasteur si estaría dispuesto a investigar los fracasos que estaban ocurriendo con sus fermentaciones, a lo que Pasteur accedió iniciando el estudio en los laboratorios de la facultad. Él, en primer lugar, sometió a análisis químico el contenido estropeado de las tinas, llegando a la conclusión que contenían una considerable cantidad de ácido láctico en lugar de etanol. Recuerden que las fermentaciones anteriores producían etanol, pero resulta que estas tenían era ácido láctico. El siguiente paso fue el examen de los sedimentos de las tinas en las que la fermentación había sido satisfactoria y el de aquellas que habían fallado. La comparación de los dos sedimentos reveló una clara diferencia. En los sedimentos procedentes de las tinas que habían producido alcohol había levaduras. En los procedentes de las tinas productoras de ácido láctico se veían glóbulos mucho más pequeños que los de la levadura, con lo que ya disponía de pruebas de que los productos de estas dos fermentaciones estaban específicamente asociados con el crecimiento de dos microorganismos morfológicamente distinguibles, o sea, diferentes. Tomó muestras de los sedimentos de los dos tipos de fermentaciones y los inoculó en tubos que contenían azúcar como fuente de carbono. En el caso de los glóbulos mucho más pequeños que los de la levadura, pudo reproducir la fermentación láctica y observar los diminutos glóbulos en el sedimento que aparecía en los tubos. La adición del sedimento de las tinas en las que había producido alcohol dio una típica fermentación alcohólica, apareciendo en el fondo de los tubos glóbulos de las levaduras. En 1866, Pasteur publicó la obra titulada Estudios sobre el vino, sus enfermedades, causas que las provocan. Nuevos procedimientos para la conservación y envejecimiento. Entre las mejoras aconsejadas había un método para aumentar la calidad de la conservación de los vinos consistente en calentarlos a una temperatura de 68 grados Celsius durante 10 minutos y después enfriarlos rápidamente. Esta técnica ha venido a ser conocida como pasteurización y es ahora ampliamente utilizada en el tratamiento de la leche. Entonces, fíjense todo el proceso que surgió para que se dieran cuenta que existían no solamente las levaduras que fermentaban, sino que había otros microorganismos que también producían fermentación. Y mirar qué era lo que estaba sucediendo en este caso, porque el vino se estaba agriando. Y era porque había la presencia de otros microorganismos que dañaban esa fermentación alcohólica. Entonces, todo esto le llevó a Pasteur ser reconocido como el padre de la microbiología. Adicional a esto, fíjense que cambiándonos un poquito de tema, vamos a mirar aquí todo lo que enfocaba como definitivamente un método científico es el que llevaba a avanzar en las ciencias. Fíjense que aquí hubo una observación por parte de Vigo respecto al tema de su vino y hubo un proceso de experimentación para averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, así fue como fueron desarrollándose las ciencias. Luego vino el descubrimiento de la función de los microorganismos como causantes de enfermedades y aparece el señor Koch, Robert Koch, que fue precisamente el encargado de dar toda la postulación con respecto a cómo los microorganismos generan enfermedades. En 1546, Girolamo Fracastoro había sugerido que las enfermedades podían deberse a organismos tan pequeños que no podían verse. O sea, ahí empezó a pensarse que los microorganismos causaban enfermedades y que eran transmitidos de una persona a otra. Sin embargo, el descubrimiento de que las bacterias pueden actuar como agentes específicos de las enfermedades infecciosas en los animales fue realizado a través del estudio del carbunco. El carbunco es una infección grave de los animales domésticos que se transmite al hombre. La demostración concluyente de la causa bacteriana o etiología del carbunco la proporcionó en 1876 Robert Koch, un médico rural alemán. Koch empezó a estudiar el mundo microbiano después de que su mujer le regalara por su 28 cumpleaños un microscopio. 6 años después, Koch anunció al mundo que había encontrado la bacteria del carbunco que se llama Bacillus anthracis. Posteriormente, él y sus colaboradores descubrieron las bacterias que causan la tuberculosis y el cólera. ¿Sí? Entonces, fíjese que el regalo fue muy productivo porque él se dedicó con ese microscopio a estudiar todo lo relacionado con las bacterias y las enfermedades.
Esta serie de experimentos se ajustaban a los criterios necesarios para poder establecer la relación causal entre un organismo específico y una enfermedad específica. Y entonces estos fueron los postulados que dijo Koch. Primero, el microorganismo debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. Es decir, no puede ser que una persona tenga, por ejemplo, tuberculosis y tenga un microorganismo que sea diferente al de la tuberculosis. En todos los casos debe estar presente ese mismo microorganismo. El microorganismo debe ser aislado del hospedador enfermo y obtenerse un cultivo puro en el laboratorio. Eso es lo que hacen cuando nos hacen a nosotros o le hacen a una persona un examen de laboratorio. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de un cultivo, de un examen de cultivo, que generalmente los hacen en la orina. Luis, ok. ¿Alguien más ha escuchado hablar de ese examen de cultivo? Bueno, también no lo hacen solo en la orina, por ejemplo, a veces lo hacen también en la sangre, a veces lo hacen también, por ejemplo, en las secreciones de la garganta. Eh, ¿Y cuál es la función de ese cultivo? Mirar, aislar las bacterias que pueden estar allí y si esas bacterias resultan ser peligrosas o altamente peligrosas, están buscando una bacteria en específico cuando se hace un cultivo. Se busca una bacteria en específica para ver si es la que está generando una determinada enfermedad. La enfermedad específica debe reproducirse cuando un cultivo puro del microorganismo se inocula en un hospedador susceptible sano. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le inyecto a una persona un microorganismo, ¿cierto? O de alguna u otra manera el microorganismo llega al cuerpo sano, pues entonces esa enfermedad se va a reproducir. Exacto, como las vacunas. Lo que pasa es que en el caso de las vacunas tenemos virus atenuados, ¿sí? O bacterias atenuadas. Entonces, en ese caso, ellos ya no son capaces de generar la enfermedad con la gravedad, sino que lo que hacen es simplemente mm, que el organismo reaccione y genere anticuerpos, que es diferente. El microorganismo debe ser recuperable de nuevo a partir del hospedador inyectado experimentalmente. Es decir, que si yo inyecto el microorganismo y él allá se reproduce, ¿cierto? Yo lo puedo volver a sacar y lo puedo recuperar. No quiere decir que le quite la enfermedad necesariamente, ¿no? Esos fueron los postulados de Koch. El descubrimiento posterior de los virus eh, sí, desde ese tiempo se hacen experimentos con humanos y ahora les cuento, si nos da el tiempo, no, si nos da el tiempo. Ahora les cuento un poco cómo fue el tema de las vacunas, en las primeras vacunas que se generaron, ¿sí? Porque en ese entonces sí que se experimentaba directamente sobre los seres humanos porque no habían todos esos procesos que tenemos ahora. ¿Cierto? No tenemos todos esos de que, no, primero la etapa y luego vamos a pasar aquí. Y ahorita que, por ejemplo, ya no dejan experimentar con animales, porque, o sea, tanto con animales, porque igual se sigue haciendo. Pero en ese entonces, pues no había de otra forma, no se conocían formas diferentes. Entonces, eso era directamente sobre el paciente. Si le fue bien, se salvó y si le fue mal, se murió. Nada que hacer y sin culpas. ¿Mm? Sí, no que ahora que, por ejemplo, usted hace algo por allá incorrecto y se va para la cárcel, no. En ese entonces, no. En ese entonces no había culpa de nadie porque todo era experimental. Entonces, el descubrimiento posterior de los virus, que fue de Dmitri Ivanovsky en 1892, él descubre el virus del mosaico del tabaco, o sea, un virus que le causaba una enfermedad a las plantas de tabaco. ¿Y qué descubrió él? Que ese virus pasaba por los filtros que retenían a las bacterias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se les ocurre que quiere decir que el virus pasaba por los filtros que retenían a las bacterias? Que rompía las defensas de la planta. No, Al momento de la cosecha, como no sé, como un fumigador, algo así, que era como, digámoslo, invencible al fumigador, no sé, algo así. no. Piensen ustedes en qué es un filtro. ¿Para qué nos sirve un filtro? Para que no pase algo. Para que no pasen ciertas sustancias. Pero resulta que el filtro retenía las bacterias, pero no retenía los virus. ¿Por qué no retenía los virus?
¿Por qué Porque creen que son no retenían diferentes los virus? microorganismos. Bueno, primero porque son diferentes, pero ¿cuál es la característica primordial para que ese filtro no pudiera retener los virus? El patógeno, no, ambos son patógenos. Porque Obviamente los virus más que las era nativo bacterias. de la planta, era creado por el organismo que se llama la planta. No, porque los virus son muchísimo más pequeños que las bacterias. ¿Sí? Son muchísimo más pequeños. Entonces, recuerden que un filtro, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo el colador, que es un tamiz, o el colador del café, que ese que es de tela, que es un filtro, ¿cierto? Él deja pasar el líquido, no deja pasar el sólido, pero esas partículas tienen un tamaño, ¿sí? Por eso no pasan por ahí. Pero resulta que los virus eran muchísimo más pequeños. Y eso no se sabía. Los virus por eso sí podían pasar. O sea, se retenían las bacterias, pero los virus no afectaban. Y además no crecen en medios artificiales en el laboratorio como lo hacen las bacterias. Entonces, eso tuvo que reformular el postulado de Koch y ese trabajo, pues, llegó, el de trabajo de Koch, del carbunco y todo eso, obviamente llegó a la época dorada de la microbiología, que fue cuando se empezó a desatar que todo el mundo quería estudiar sobre procesos de la microbiología. Y vino todo el desarrollo en la prevención de las enfermedades. Desapareció Lister y el fenol, apareció Pasteur con un tema de las gallinas, Fleming y el hongo contaminante, que Fleming fue el que descubrió un hongo muy importante, que fue el Penicillium notatum, y es el hongo a partir del cual se genera la penicilina. Y de ahí para allá se pudo ver que muchos hongos nos producen antibióticos, que son los medicamentos con los cuales eliminamos las bacterias. Surgen a partir de los hongos. Entonces dice que actualmente es difícil comprender la magnitud de la miseria y devastación causada por los microorganismos antes de 1950. En Europa, durante el periodo de 1347 a 1350, ocurrió una epidemia de peste bubónica conocida como la muerte negra y causada por una bacteria que se llamaba Yersinia pestis. A causa de esta enfermedad, en Francia murieron de un tercio a la mitad de la población y se estimó que en toda Europa murieron 25 millones de personas. Con el conocimiento, ¿en qué año se descubrieron los virus? 1892, para quien me está preguntando. Con el conocimiento de que los microorganismos causaban enfermedades, los científicos se dedicaron a investigar la prevención y el tratamiento. Los hospitales adoptaron la antisepsia, que ya eso fue de Lister, fue el que trabajó con eso, el que descubrió que las personas se morían después de las cirugías porque se infectaban, la cual previene la diseminación de enfermedades infecciosas mediante la inhibición o destrucción de los agentes causantes. También se descubrió la inmunización, o sea, las vacunas, un proceso que estimula las defensas del cuerpo frente a la infección. Se empezó a aplicar la quimioterapia, tratamiento de las enfermedades con una sustancia química. A medida que los investigadores encontraban medicamentos más efectivos, también influyó la sanidad pública, sobre todo la higiene relacionada con los alimentos y aguas. Imagínense que en ese entonces no hablábamos de acueductos, no hablábamos de una cantidad de cosas y todo realmente alrededor de las personas estaba contaminado, contaminado de bacterias, contaminado de virus, contaminado de una cantidad de microorganismos. Ah, bueno, aquí no hemos mencionado los protozoos todavía. Entonces, las aguas contaminadas llenas de protozoos y la gente enfermándose todo el tiempo. Entonces, por eso decía que los microorganismos habían causado una devastación terrible en los años 1950. Y aquí no hemos hablado de la gripe española, que también logró generar una gran cantidad de muertos en ese entonces. Sí, hagan de cuenta, en esa época también se generó esa pandemia, ¿sí? Pero la diferencia entre esa pandemia y la de hoy en día es la cantidad de conocimientos que ya se han podido desarrollar. En ese entonces no habían vacunas, estaban en una guerra mundial. Entonces lo que sucedía era que todos los muertos pasaban como muertos de guerra, ¿sí? Porque se daban en los países que estaban en guerra. Pero
Después empezaron a salir hacia otras zonas, ¿sí? Hacia otras zonas y se dieron cuenta que se estaban generando muertes de personas de la misma manera y ya tuvo que salir a la luz que no eran muertos de guerra, sino que estos muertos eran debido a una pandemia que estaba existiendo en ese momento y no tenían cómo controlarla. Esa pandemia duró 7 años, 7 años. Mató un montón de gente, ¿cierto? Pero no hubo vacuna como ahora, no hubo vacuna, ¿cierto? Hasta que pasó lo de la ley del más fuerte. Los más fuertes sobrevivieron y los menos fuertes pues simplemente se murieron de la enfermedad. Pero en ese entonces, pues, digamos que fue una selección natural, ¿sí? Una selección de la naturaleza, pero no hubo forma de solucionarlo hasta que las personas se hicieron inmunes a esta enfermedad, a esta, a esta pandemia que se generó en ese entonces. Ahora, pues gracias a Dios y a los descubrimientos de los científicos, pues ya tenemos las vacunas, ¿sí? Entonces, hay varias cosas. Habíamos dicho entonces, en primer lugar, la antisepsia. Entonces, la antisepsia fue descubierta por un cirujano que se llamaba Joseph Lister en 1860. Y él se dio cuenta que había gente que las cirugías las hacía muy bien, él era cirujano, hacía sus cirugías y todo, pero resulta que la gente salía de las cirugías y al poco tiempo se moría. Entonces él decía, bueno, pero si la cirugía salió bien, ¿por qué murió? ¿Mm? Y él empieza a investigar sobre esto y se da cuenta que, claro, el ambiente en el cual se hace la cirugía estaba contaminado, ¿sí? El 45% de los pacientes se morían después de una cirugía y era por infecciones quirúrgicas. Ustedes han escuchado el caso de que dicen, ah, no, es que la persona adquirió una bacteria hospitalaria. ¿Han escuchado esos casos de gente que se muere por bacterias hospitalarias? Pues resulta que básicamente lo que sucede es eso. Si no está el ambiente bien organizado, si no está el ambiente bien, digamos, limpio, libre, ¿sí? Estéril, se llama, libre de cualquier contaminación, entonces se puede adquirir una infección que puede matar a una persona. Entonces, lo que hizo Joseph Lister fue empezar a utilizar una disolución de fenol. El fenol es un alcohol aromático se llama. Entonces lo diluía y limpiaba todo, porque él mataba las bacterias. O sea, era un antibiótico. Y con eso lavaba la ropa de los cirujanos, todo el material quirúrgico, el spray en el quirófano, todo lo que se necesitara para la cirugía lo lavaba con eso. Y ahí entonces empezó la técnica aséptica, es decir, dejar el lugar totalmente estéril para que no se generen infecciones. Luego viene en 1880 Pasteur, que inicia las técnicas de Koch para aislar y cultivar la bacteria que causó el cólera en las gallinas. Y para probar ese descubrimiento, hizo una demostración pública del experimento que había sido un éxito repetidas veces en el laboratorio. Inyectó un cultivo puro de la bacteria en gallinas sanas, esperó a que desarrollaran la enfermedad y se murieran. Pero las gallinas siguieron vivas. Él estaba esperando que las gallinas se murieran para hacer su experimento y resulta que no, las bacterias siguieron vivas. Entonces ahí se dio cuenta que hay ciertos virus o ciertas bacterias que no atacan al mismo grupo de microorganismos. Entonces luego hizo el mismo experimento, pero utilizó dos grupos de gallinas. Unos con las que habían sido inoculadas en el experimento anterior con el cultivo viejo y otro con gallinas que nunca habían sido inoculadas. Entonces inyectó a ambos grupos y este experimento las gallinas del segundo grupo se murieron, pero las del primero permanecían vivas. ¿Eso qué quería decir? Que las gallinas, las primeras, ya habían generado una inmunidad frente a ese virus, frente a esa bacteria, perdón, porque era la bacteria del cólera. Y ahí empezó el proceso de inmunización. Pero quien realmente trabajó este proceso fue Edward Jenner. Edward Jenner. ¿Y por qué las vacunas se llaman vacunas? Porque vienen de las vacas, de un proceso que él hizo con las vacas. Resulta que la enfermedad de moda en ese entonces era la viruela, ¿m? Y la viruela mataba a la gente. La viruela mataba gente. Pero Jenner se dio cuenta
que en el caso, por ejemplo, de los granjeros que trabajaban con vacas, resulta que a las vacas también le daba viruela, pero la viruela que les daba a las vacas no las mataba. Entonces, los granjeros que estaban cerca de las vacas y que esas vacas tenían viruela, también adquirían la viruela, pero no se morían. Entonces, él empieza a investigar sobre este virus de la viruela de las vacas y aísla el virus de la viruela y él se da cuenta, él dice, no, pero si los granjeros están cerca de las vacas, adquieren ese virus y no les pasa nada, ¿qué es lo que pasa con eso? Entonces él cogió, aisló el virus y le inyectó ese virus a un niño. Sí, por eso les decía, en esa época, nada. El niño estaba sano, el niño no tenía viruela. Entonces, en 1798, él cogió al niño que se llamaba James Pierce y le inyectó la viruela, pero la de las vacas. Entonces, él se dio cuenta que generaba anticuerpos de la viruela, pero no se moría. Entonces, ya cuando él se expusiera a la viruela que le daba al ser humano, no iba a tener la enfermedad. Y descubrió la primera vacuna, que fue la vacuna contra la viruela. Y se llama vacuna porque fue a partir de las pústulas de una vaca. De ahí salió ese nombre de vacuna. Y finalmente, pues ahí él se ganó pues ese reconocimiento como el que descubrió las vacunas gracias a ese experimento que hizo con la viruela de las vacas. Entonces, ¿y hoy en día qué son las vacunas? Eso, son virus, bacterias que han sido modificadas. En este caso, él utilizó una especie que era menos dañina, se la inyectan a uno y el organismo lo que hace es generar los anticuerpos. Él genera los anticuerpos y ya cuando se enfrenta a una cepa, una especie más agresiva, el organismo ya está preparado y no genera la enfermedad. La viruela está desaparecida de muchas partes del mundo hace mucho tiempo. No se ve ya como enfermedad. Son casos muy esporádicos y eso es por falta de vacunación, porque ustedes saben que esta vacuna hace parte del plan obligatorio de salud, por lo menos en Colombia. Entonces se garantiza que no exista viruela, pero esa es la función de una vacuna. Bueno, llegamos hasta ahí. Sí, la vacuna de la viruela de las era el virus tenía menos actividad, menos potencia que la viruela que se transmitía entre los seres humanos. Por eso pudieron hacer ese proceso y gracias a eso, bueno, afortunadamente el niño no se murió, pero así era la experimentación en en esos tiempos. Bueno, quedamos hasta ahí, quedamos en la inmunización, nos falta la quimioterapia y lo que se está haciendo hoy en día, que es la ingeniería genética. Entonces, en la próxima clase terminamos con esa parte y yo les digo cuándo me suben la infografía. Ahora les mando el link de la página, bueno, para que si quieren reforzar, si quieren releer algunas cosas para mejorar su información, perfecto. Bueno, nos vamos ya a la reunión de presentación de propuestas de los representantes de curso. Chao, chicos. Dios los bendiga.